problema. Ahí estamos. Ahora sí. Adelante. Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar análisis de la violencia feminicida desde el sesgo de clase y el capital que perpetúa su impunidad. Entonces, primero me gustaría que empezáramos con el sesgo de clase en el sistema de justicia para las mujeres, empezando por las barreras económicas y exclusión. Perfecto. Bueno, pregunta 1. ¿Cómo se define una práctica con perspectiva de género e interseccionalidad en el contexto judicial? ¿Y por qué el sistema actual sigue fallando en su aplicación básica? Ok, muy bien. Mira, para comenzar deberíamos de especificar qué significa la violencia feminicida dentro del sesgo de clase. Significa reconocer que la violencia contra las mujeres no ocurre desde un vacío social, sino las condiciones económicas como las que usted acaba de mencionar, aunadas a las sociales y territoriales, pueden determinar el nivel de vulnerabilidad de una mujer y también sus posibilidades reales a acceder a la protección de la justicia. ¿A qué me refiero con esto? Que sí es cierto y está en la ley que la justicia es para todas las mujeres, pero no así indica las condiciones que tiene que vivir cada mujer para acceder a la justicia. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿efectivamente la justicia aplica formalmente? Así debería de ser, aplica para todas las mujeres, pero realmente ¿quiénes tienen todas las condiciones para acceder a la justicia? ¿Todas las mujeres las tenemos en la misma cantidad? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí juegan el factor determinante otras condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ser muy concretos con este ejemplo. En una persona, una mujer que ha sufrido violencia feminicida, puede tener acceso a la justicia porque tiene el recurso económico, porque puede pagar los estudios psicológicos, porque puede pagar los peritos, porque no tiene problemas con el transporte y porque tal vez cuenta con una red de apoyo que le va a facilitar esa situación. En cambio, si analizamos la violencia feminicida desde una comunidad originaria, una mujer indígena, que ha pasado por situaciones de pobreza, que vive en un territorio, una comunidad étnica alejada, que no tiene acceso a veces inclusive ni al lenguaje, ni a un perito especializado en el lenguaje, que no sabe o que depende económicamente de su agresor. ¿Serán las mismas condiciones? ¿Nos permitirán que ambas personas tengan el mismo acceso formal a la justicia? Yo creo que no. Yo creo que no, que sí. Eso tiene mucho que ver también con tu segunda pregunta, que fue la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto que tiene muy poco tiempo, tiene relativamente poco tiempo manejándose, y lo trae a nosotros, lo incluye una afroestadounidense de nombre Kimberly Crenshaw en 1989. A partir de ese momento, la visibilización de la interseccionalidad ha ido creciendo. Hay foros, hay conferencias, hay conceptualización, y todo esto nos lleva a darnos cuenta que efectivamente se convierte en un marco teórico y práctico, pero nos ayuda a identificar lo que acabamos de comentar. Sí. Que muchas de las mujeres no son igualmente vulnerables, dependen mucho de sus condiciones, si es incapacitada, si su edad, si tiene algún requisito de, por ejemplo, comunidad originaria, si depende económicamente, si tiene que trasladarse, si sufre inconvenientes para poder acceder a la justicia. Eso se conjuga, se une y crea más conceptos que finalmente vienen a afectar el acceso a la justicia de cada una de ellas.
No todo lo que involucra la interseccionalidad es malo, porque igual nos ayuda a identificar oportunidades para seguir trabajando en mejorar, para seguir, y como le comento, hay foros, hay conferencias, hay charlas que han situado a la interseccionalidad como un concepto que se debe de valorar, que se debe de tomar en cuenta y que por lo tanto nos ayuda a identificar dónde podemos, cómo podemos trabajar más para poderlas apoyar. Claro, y es que ahorita justo que comentaba sobre el acceso a la justicia desde dos vertientes, ¿no? Mujeres con recursos económicos, mujeres afrodescendientes, indígenas, etc., que pues desafortunadamente no. Estaba pensando que hace unos años una influencer, una creadora de contenido justamente denunció que su agresor pues había abusado de ella sexualmente, y es una influencer reconocida con aproximadamente 8 millones de seguidores en YouTube. Entonces cuando nos estaba compartiendo a nosotros, sus seguidores, el proceso que estaba llevando en el Ministerio Público, etc., etc., pues, o sea, a medida que lo comentaba, yo decía, qué padre que, o sea, que su proceso esté siendo un poco más rápido, ágil, y luego dije, claro, pero para un mortal simple, o sea, eso a veces puede tomar, no sé, 1, 2, 3 años, el tiempo que sea, pero como no hay una visibilidad, como no, pues al ser una influencer está expuesta con la inmediatez de los medios, etc., etc., pues sí, es lógico que una abogada se haya puesto en contacto con ella, porque también, le digo, está esta visibilidad, ¿no?, entre los medios. Entonces, pues sí, ahora entiendo todo, que efectivamente, desafortunadamente, o sea, dentro de la justicia también hay un estrato social. Hay una discriminación. Sí. Se manejan discriminaciones, pero es más marcado por los estereotipos y los prejuicios que se manejan. Yo creo que acabas de tocar un tema muy bueno y que lo vivo en la práctica jurídica diaria con las víctimas directas e incluso hasta con las indirectas que llegan a sufrir violencia. Hablemos de violencia, no tanto de la violencia por feminicidio, pero hablemos de la violencia que da paso también, obviamente, a la violencia por feminicidio. Pero lo viven muchas mujeres diariamente, es cotidiano, se repite, es reiterativo. ¿Por qué vas a decir tú? ¿Por qué viene a tocar esto? Las redes sociales juegan un papel determinante porque, exactamente como usted lo dice, visibilizan, dan a conocer el caso y las personas lo seguimos, tanto abogados, jueces, fiscales, y lo que menos quiere ahorita las instituciones pues es que este tema se siga extendiendo con la velocidad con la que ha crecido. Es preocupante darnos cuenta que en México 10 mujeres pierden la vida diariamente a manos de sus agresores en un hecho criminal de feminicidio. Y hablo no solamente de mujeres mayores de edad, hablo de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Puede ser niña, puede ser adolescente, puede ser madre, puede ser soltera, pero son mujeres. Sí, las instituciones muchas de las veces nos hablan mucho de la perspectiva de género y ahora también hablamos de la perspectiva de interseccionalidad. Pero efectivamente, ¿hasta qué grado los servidores públicos tienen conocimiento de lo que verdaderamente significa llevar a cabo, aterrizar lo que conocen con teoría, con protocolo, con certificación, como perspectiva de género, pero qué tanto verdaderamente llevan a cabo la práctica diaria, cotidiana en su trabajo en atención a las mujeres? ¿Realmente las escuchan? ¿Realmente no las juzgan desde antes de conocer su caso? Por su vestimenta, por si es pobre, por si tuvo acceso a un abogado, por si tuvo acceso a la defensa de oficio, por si
Hay muchas condicionantes y precisamente ese punto es el que nos tiene que llamar la atención a nosotros como abogados. Te voy a comentar porque una mujer tendría que demostrar que es la víctima perfecta para darle un valor jurídico a su vida. Es difícil la respuesta, es fuerte, Sí, es fuerte. pero yo creo que las instituciones tendrían que empezar a entenderlo de esa manera. En la práctica diaria falta sensibilidad, Sí. falta empatía, falta saber escuchar, falta estar en contacto con esa persona desde el hecho criminal, sin perjuicios, sin estereotipos y basarnos básicamente al hecho delictivo, al hecho criminal, sin prejuzgar a la víctima. ¿A qué voy con esto? Lo primero que hacemos es poner a funcionar nuestra mente y decir cómo iba vestida, si estaba en un antro, ¿A qué hora era? qué hora era, con quién estaba, muy seguramente estaba portándose mal o andaba portándose mal, pero también existen víctimas de feminicidio que son mujeres de territorio marginado, de territorio con necesidades diferentes a mujeres de ciudad. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando estereotipos? Yo sí quiero ser muy contundente en esta parte. No podemos hablar de justicia para las mujeres si realmente no nos preguntamos quiénes son las mujeres que necesitan el acceso a la protección y a la justicia. Tenemos que cambiar nuestro chip. No nos sirven servidores públicos con conocimientos, con cursos, saben el protocolo, están certificados, pero sigues actuando de la misma manera. No pones en práctica ese conocimiento porque estás encerrado en tu oficina, porque no conoces y no sabes y no has vivido lo que los litigantes vivimos el día a día. La escucha de las víctimas es muy importante. Y es que justamente eso que acaba de comentar me recordó a lo que una vez estábamos comentando con un profesor acerca de las OEDS y decía, no, lo que pasa es que sí hay capacitación en perspectiva de género constante. Lo que no hay es una sensibilización real. Es muy distinto uno por otro y desgraciadamente sí, porque justo lo que usted comenta, podrán saberse los protocolos, la ley de derecho al revés, pero pues desafortunadamente, y lo que comentaba al inicio sobre la economía política y la territorialidad, es que justamente al señalarlas o condenarlas con a qué hora era, qué lugar era, etc., etc., entonces de alguna forma nos estás enviando un mensaje de que ya no podemos ir a tal colonia por el simple hecho de ser mujeres y porque, o sea, de alguna forma nos estás relegando, discriminando. Sí, efectivamente, no todas las mujeres llegan a la justicia desde el mismo punto de partida, esto es claro. ¿Por qué? Porque hay mujeres que han sufrido violencia por generaciones, por mucho tiempo, que ya criaron a sus hijos y siguen sufriendo violencia. Y se vuelven más vulnerables, como lo acabo de comentar, para las personas que nos están escuchando, que tienen ciertas dudas. Lo que usted acaba de comentar sí es muy importante, porque nosotros deberíamos de garantizar el acceso a la justicia, el tan multicitado acceso a la justicia. Pero realmente lo brindamos. ¿Qué pasa cuando una mujer no puede contratar un abogado particular? ¿Se lo han preguntado? Yo lo he escuchado. Es una pregunta que me han hecho algunas de mis representadas y siempre es triste darte cuenta de que las instituciones aceptan casos, pero ¿con qué calidad de trabajo? Tienen la obligación de garantizar. Cuando una mujer no puede pagar un abogado particular, ellos tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia a través de la defensa pública. Pero ¿cuál es la calidad de la defensa pública?
¿realmente tienen el tiempo suficiente para investigar con perspectiva de género? ¿Realmente se dan la oportunidad de escuchar a la víctima, conocer su entorno social y pues es aquí donde se adquiere una importancia suprema para la defensa pública, y la obligación institucional de garantizar el acceso efectivo a la justicia? Pero también debemos de preguntarnos si realmente ellos tienen la sensibilización y aplican la perspectiva de género para todas las cosas que atienden. Yo realmente tengo mis dudas. Tienen tantos expedientes, pero yo te voy a decir algo. Para nosotros, para todos los que estamos involucrados dentro de lo que es la impartición o el acompañamiento a las mujeres víctimas, deberíamos de tener presente que la calidad que se le debe de dar a cada caso, a cada expediente, involucra una familia. Correcto. Involucra a una comunidad, porque más adelante podríamos platicar acerca de no solamente las formas individuales de discriminación y de violencia y de feminicidio, sino también las grandes acciones que llevan, los grandes proyectos que involucran feminicidio o violencia feminicida. Entonces sí creo que deberíamos de enfatizar un poco más. No juzgo a los defensores públicos, la verdad siento que están rebasados. Hay demasiados casos porque muchas mujeres no pueden pagar un abogado particular, no pueden llevar una defensa particular, y eso también los hace llevar a cometer errores, porque yo te voy a decir algo. Una mujer que denuncia no siempre llega en las mismas condiciones que otra. Para una, la defensa pública es lo único que tiene. No tiene red de apoyo, no tiene economía, ni siquiera pueden desprenderse de vivir con el agresor. Les cuesta mucho trabajo entender que no pueden vivir al lado del agresor. Les cuesta separarse de ese círculo. Entonces, si el resultado es deficiente, el resultado es diferente, si las acciones son diferentes, el resultado va a ser diferente en todos los aspectos. Sí. Entonces, esos son los puntos que hacen diferencias, discriminación o sesgo, que muchas de las veces no nos damos cuenta cómo lo vamos a controlar, pero ahí está marcada la diferencia. 100%. Y justo ahorita que comentaba acerca de los gastos, que pues sí, involucra contratar un abogado particular, en general, presentarse para tener un acceso a la justicia, me gustaría abordar, en un caso de feminicidio, ¿cuál es el costo económico real? Es decir, gasto de bolsillo, pérdida de empleo, trámites que asume una familia, y cómo esta barrera financiera se convierte en un mecanismo de exclusión para las familias de bajos recursos. Precisamente, es muy buena pregunta. Fíjate que es muy caro en lo económico, pero a la vez es un desgaste emocional para todos los involucrados. Desde el principio, la red de apoyo juega un papel importante, pero yo quisiera hacer más bien este análisis. Existen discursos institucionales que terminan construyendo explicaciones que pueden disminuir, justificar o relativizar la responsabilidad del agresor a partir de las circunstancias de la víctima. Pero, por ejemplo, una mujer no tendría que demostrar, como te lo comento, que es la víctima perfecta para que tenga valor jurídico su vida. Ellas deberían de tener la protección desde la prevención. Deberíamos de trabajar en darles este tipo de
de protección desde la prevención, porque si no estamos revictimizándola, estamos creando estereotipos que pueden influir en una investigación, además del costo económico que usted acaba de mencionar. Mire, para iniciar la denuncia, primeramente, si tiene un defensor particular, hay que pagar la denuncia o llevarla para que le levanten la denuncia. ¿Se puede presentar una denuncia por escrito? Sí. A través de su defensor particular, es correcto. Ahí empieza la generación de los gastos. Una persona que vive en extrema pobreza o en pobreza, que además tiene otra interseccionalidad, otros conceptos que se unen a esa relatividad de las condiciones que la hacen más vulnerable, económicamente solamente cuenta con el apoyo del agresor. Sí. ¿Usted considera que una víctima pueda seguir unida a su agresor? No, por ninguna situación, aunque solamente sea por economía. Entonces, sí se generan muchos gastos, es muy costoso, es muy desgastante, a veces hay procesos que revictimizan a la persona, que aunque hemos hablado mucho de que no se le debe revictimizar, Sucede, sigue pasando. Vuelvo a lo mismo, hay justicia formal y justicia real. Dentro de la justicia formal, pues muy bonitos los discursos, muy bonitos las capacitaciones, muy bonitos los protocolos, pero realmente en la justicia real nos falta mucho por trabajar, nos falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque considero que el feminicidio, de hecho, en México, considero que en México estamos pasando por una terrible crisis, aunado a otras acciones como es la desaparición forzada, como es la trata, como es la explotación sexual. Son infinidad de factores que están incrementando la violencia contra la mujer. Pero yo le comento esto. No quisiera culpar a nadie, me gusta ser neutral, no me gusta atacar a las instituciones, soy una persona que creo en la justicia y por lo tanto tengo que creer en las instituciones porque ellos saben su trabajo, pero considero que sí debería de existir unos mecanismos de más fácil acceso, sin tanto discurso, de decir que efectivamente una mujer puede ser escuchada por especialistas dentro de una defensa pública que garantice el correcto seguimiento, la correcta defensa, la defensa correcta, tiene otro nombre, pero y que garanticen el seguimiento del caso, porque muchas de las veces los mismos defensores públicos abandonan, sí, y abandonan a la víctima. Entonces ella, al sentirse desamparada, sin protección, volvemos a lo mismo, no es lo mismo la defensa formal, la justicia formal que la justicia real, regresan muchas de las veces al círculo en el que siempre han vivido y al cual no conocen algo diferente. No hablamos solamente de mujeres con capacidad, hablamos con mujeres cuya diferencia social, de territorio, de entorno, incluso de lengua. Hablamos de comunidades indígenas, territorios indígenas, afroamericanos. Entonces decimos, existen muchos impedimentos para el acceso a la justicia. Yo creo que sí, es muy caro, además de que es uno de los delitos considerados como de mayor gravedad. Se correlacionan en el hecho criminal otros tantos delitos como puede ser el secuestro, como puede ser la privación ilegítima de la libertad, como puede ser el asalto. El asalto no quiere decir que lleguen y te digan,
dame lo que traes. El asalto es que te lleguen por sorpresa, que te traigan por sorpresa y que eso te genere a ti ya una situación en la cual tú no estabas de acuerdo. Ese es el asalto. Entonces, al conjugarse muchos hechos delictivos, es uno de los más sancionados, con mayores penas. Te voy a dar un ejemplo. Los feminicidios son delitos en contra del género, en contra de la mujer, con características de odio. Pero cada vez más nos estamos dando cuenta que se están perfeccionando las técnicas, no solamente para privarla de la libertad, para privarla de la vida, para causarle daño, sino también para desaparecerla, para eliminar rastro total de su vida, de su cuerpo, de su persona. Sí. Se están perfeccionando. El último caso que supe que verdaderamente me impactó fue precisamente aquí en Tijuana, cuando encontraron un cuerpo de una muchacha incrustado en la columna de cemento del puente que acaban de realizar de Tijuana, del centro de Tijuana hacia playas de Tijuana, por la línea internacional. Entonces, tú volteas a ver ese entorno y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Era una muchacha, era una persona, una mujer que muy seguramente tenía su trabajo, su acción laboral dentro de esa área, sus amistades dentro de esa área, y obviamente esa área está relacionada con trabajo nocturno, con horarios prolongados, con inseguridad de transporte. Correcto. Y cuando ahorita comentaba que se están perfeccionando estas técnicas, justamente pensé en la escuelita del terror, que así le llama, que tiene relación con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y es que escuchando documentales, la mayoría de personas que habían estado en esta escuelita del terror por algunos de manera voluntaria, otros porque fueron secuestrados y bueno, invariablemente tuvieron que participar en esto para que no asesinaran a sus familias, en fin, etc. Sí. Uno de ellos comentaba que para no dejar rastros de la víctima, les pedían que primero, además de matarla, después las cortaran y, voy a decirlo así crudamente, se las comieran. Entonces, cuando escuché eso, dije, Dios mío, claro, sí, es la única forma en la que de plano, pues ya no se puede saber nada acerca de... Y si no existe el cuerpo del delito, no existe sanción alguna, no existe delito. Entonces, exactamente, la política criminal es clara cuando tenemos ese tipo de situaciones. Pero bueno, en este caso me permito hablarte un poquito, respetando con mucha cautela lo que podemos mencionar acerca de la delincuencia organizada y por qué las mujeres pobres son especialmente vulnerables. A esto es a lo que quiero llegar. La pobreza juega un papel determinante dentro de la vulnerabilidad de las mujeres, sí. Sí lo juega. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el factor económico del que tanto hemos hablado, pues las lleva a la vulnerabilidad económica, y esto puede convertirse en un mecanismo de captación. Una falsa oferta laboral, una promesa económica, una relación afectiva incluso, o la necesidad urgente de obtener ingresos, pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para captar a las mujeres. Entonces, es lo que estamos mencionando ahorita en la pregunta. Y te comento, la captación de mujeres no solamente involucra delitos como la trata, no solamente involucra lo que es la explotación sexual,
puede existir una relación con fenómenos de trata y explotación, pero jurídicamente debemos analizar cada caso en concreto y determinar qué conducta se actualiza para especificar el delito y el hecho. Lo importante, yo creo, en esta pregunta básicamente es entender que cuando el cuerpo de una mujer se convierte en una fuente de rentabilidad para una organización criminal, estamos frente a una forma extrema de explotación. Estamos explotando extremadamente a la mujer. Por eso, pues las organizaciones las buscan y las buscan de esa manera, en sectores que sus condiciones les permiten ser más vulnerables. Sí. Así es. Es fuerte todo esto que estamos abordando. Y sí. Fuerte, sí. Y en la pregunta 1, en esta recién pregunta, mejor dicho, usted comentaba acerca de la revictimización. Así Entonces, esto me lleva a la pregunta, cuando un ministerio público orientador exige el examen del médico legista como requisito previo para canalizar a una víctima de abuso sexual, ignorando el shock traumático que lleva a muchas a bañarse, ¿qué tipo de revictimización institucional se está ejerciendo y cómo afecta esto a la validez legal del caso? Bueno, sí existe la revictimización, pero te voy a comentar. Dentro de cada caso existen las pruebas. Okay. Entonces, si es una prueba que se va a obtener por un caso de una violencia donde hubo abuso físico, abuso sexual, lo tienen que manifestar. ¿Por qué? Porque es una prueba. Okay. Es una prueba. Lo que no es válido es lo que significa revictimizar, que ella esté pasando por esa prueba una y otra vez. ¿Sí? Eso es lo que no es válido, porque someterla nuevamente a situaciones que reproduzcan el daño, particularmente cuando las instituciones cuestionan la conducta, ponen en duda su narrativa, su denuncia y no dan una razón objetiva, pues la hacen sentir responsable de la violencia sufrida. Entonces incrementas el trauma físico que ella traía por un trauma aún más psicológico, porque lo vuelve a recordar, lo vuelve a vivir. Por eso precisamente es que las instituciones tienen que ser muy cautelosas en este tipo de situaciones, porque si no hay objetividad, no pueden equivocarse, no pueden decirte te vamos a hacer el examen para reconocer tu integridad, para corroborar, porque ella va a decir, entonces no me crees lo que yo te comento. Creo que ahí es donde yo hablo de que no basta con que los funcionarios públicos estén capacitados. Tenemos que tener funcionarios públicos llamando a todos los involucrados, incluso a los que reciben prácticas periciales, a los peritos, para que puedan ser sensibles a lo que usted comenta. Ya viene dañada, ya trae un trauma posterior a la acción, posterior al delito. No debemos revictimizarla. Eso es muy importante y me pareció una muy buena pregunta, porque muchas mujeres se la hacen. Yo considero que investigar a una víctima no significa investigar su moral, significa investigar el delito. Correcto. Entonces, si la víctima está siendo escuchada, está siendo valorada, está siendo respetada, hay empatía, hay investigación jurídica con práctica diligente, creo que podemos obtener muy buenos resultados para que las mujeres no se sientan nuevamente revictimizadas. Y sí, como comentaba, definitivamente a muchos funcionarios públicos pues les hace falta un vocabulario emocional, porque pasa que cuando llegan, repito, con el médico legista, y esto a experiencia de una amiga, de repente solo te llevan con el médico y el médico a veces, no en burla, pero sí en un tono demasiado tosco, es como, déjame te checo para ver si sí.
Es a lo que me refiero. No existe la sensibilización. No significa que porque tú estás capacitado, puedes tener un certificado, volvemos a lo mismo, no significa que tienes un conocimiento del protocolo, un conocimiento de la teoría, estés apto. Estés realmente apto, si te falta sensibilidad, si te falta empatía, si te falta realmente el conocimiento práctico de cómo manejar esta situación. Si son condiciones o situaciones que debemos de analizar bastante para poder seguir mejorando en todos los aspectos y brindar el acceso a la justicia de una forma eficiente, diligente, con responsabilidad por parte de todos los involucrados. Así es. Pues la verdad es que todos los puntos que usted acaba de abordar son los que ahora sí que superaron completamente la información que yo tenía en mente. La verdad acaba de proporcionarme datos que son valiosísimos. Y pues me gustaría pasar a otro de los ejes que forman parte de la entrevista, y es acerca de la impunidad discursiva y condicional. Okay. ¿Cómo se manifiesta la impunidad institucional cuando las fiscalías y juzgados utilizan discursos de debido proceso o falta de elementos como simulación para congelar carpetas de investigación y proteger los intereses económicos de agresores o empresas con poder adquisitivo? Sí, es una pregunta muy importante y la cual tenemos que contestar con bastante diligencia. Mira, la impunidad discursiva, te voy a hablar de la impunidad discursiva, es cuando determinados discursos institucionales terminan construyendo explicaciones que pueden disminuir, justificar o relativizar responsabilidades. Es lo que yo te comentaba. Cuando nosotros buscamos y perdemos de vista el hecho delictivo para centrarnos en la conducta de la víctima, estamos perjudicándola porque nos estamos perdiendo del punto focal que realmente debería ocuparnos. Dentro de la impunidad también se manejan otros conceptos, entre ellos la corrupción. Por eso se dan los congelamientos de las carpetas, es más fácil para las instituciones decir que no se completaban los elementos para judicializar una carpeta que dar seguimiento a algo que no quieren hacer. Sí. Así de fácil. Sí, la verdad sí. Y están llenos de carpetas de investigación que no han sido concluidas, que tampoco pasan por el proceso de la preclusión de la acción jurídica. Ahí las tienen almacenadas. Entonces, vamos a considerar que no es de manera dolosa, que los rebasa la carga institucional. Pero entonces, ¿en dónde está el acceso a la justicia? Reitero lo mismo, ¿verdad? Correcto. Y también eso me hizo pensar mucho en el padre de Esmeralda Castillo Rincón, que comentaba que me parece en 2021, no recuerdo muy bien el año, pero sí creo que fue en 2021-2022, pues básicamente lo llamaron y le dijeron: no señor, pues ya se encontró a su hija, y bueno, está muerta. Entonces su padre lógicamente reaccionó: bueno, quiero ver el cuerpo. Le respondieron: no, o sea, el punto es que aquí ya tenemos registrada una Esmeralda Castillo Rincón, así que pues en pocas palabras ya deje de buscarle. Y te pones a pensar, pero ¿cuántas chicas con ese nombre no hay? Claro. Entonces, pues claro, esto hace que se perpetúe todavía más la confianza, en este caso de las víctimas colaterales, como el padre Esmeralda Castillo Rincón, su madre, su hermano, etc., de la justicia y de seguir buscándola. Y como ese caso tenemos muchos otros. Está el caso de Devani, en Nuevo León, que hasta la fecha ha sido, de hecho, yo te comento, en este proceso particularmente lo seguí muy de cerca. Hubo muchas fallas, porque ella estuvo privada de la libertad en un principio. A lo mejor
abusada sexualmente y hubo muchas fallas que permitieron que los agresores evadieran la justicia por mucho tiempo. Ahora, al igual que Esmeralda, en el caso de Devani, existieron muchas dudas por parte de la actuación de las instituciones. Mira, tristemente volvemos a manejar los estereotipos. ¿Pueden los estereotipos influir en una investigación? La respuesta es sí. Y por eso son tan peligrosos. ¿Por qué? Porque si se parte de un perjuicio como, por ejemplo, ella sabía dónde se metía, cómo iba vestida, dónde andaba, por qué sus papás no la fueron a recoger en el caso de Devani, que fue una pregunta que se manejó. Sí, pareciera que era el pilar de... Ajá, era una mujer que tenía problemas, tuvo problemas, se metió en problemas cuando estuvo en la fiesta. Sus amigas la dejaron ahí porque peleó con ellas, o tenía determinada vida personal, o era desenfrenada con sus acciones, con sus hábitos y con su forma de vivir. O todo esto son situaciones relacionadas con determinadas personas. No debería de ser específico para investigar, de ser algo en lo que tú digas, puedo justificar mi falta de actuación, pero se corre el riesgo de construir la investigación alrededor de la víctima, no alrededor del hecho criminal. Y vuelvo a decirte lo mismo, investigar a una víctima no debería de ser investigar su moral, sino investigar el delito. Para eso están ahí, para investigar el delito. Y todos creemos que las instituciones deberían de acatar eso, porque vuelvo a lo mismo, detrás de ellas hay una familia deshecha, hay un entorno social desequilibrado, hay un gasto económico terrible y el acceso a la justicia ha sido pronto, ha sido efectivo, ha sido formal o ha sido real. Esa sería nuestra gran pregunta. Sí. Más allá de los límites de la justicia penal para adolescentes, justo esta pregunta es la que más me ha resonado en las últimas semanas, porque, pues bueno, cuando un adolescente de 16, 17 años, bueno, vamos a ponerlo en 16 años, comete violencia feminicida, pues normal, lo investigan, lo llevan a las fiscalías, etcétera, etcétera. Le dan ciertos años de sentencia, que en la mayoría de casos, por lo que he leído, son a veces de 5 o 6, y bueno, ya después se deja en libertad, pero no lo castigan como un adulto, por ejemplo, de 36 años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo opera la impunidad discursiva del Estado cuando utiliza el discurso protector de los derechos de la infancia para matizar la gravedad del feminicidio, dejando desprotegidas a las víctimas colaterales y pues enviando un mensaje institucional de tolerancia ante la violencia de género juvenil? Muy buena pregunta. Es excelente tu pregunta, sí. Efectivamente, a eso me refería yo cuando digo que hablar de perspectiva de género no solamente es tener capacitaciones y certificaciones, es realmente llevarla a la investigación. Es un tema muy delicado porque estamos hablando de la perspectiva también, de juzgar con perspectiva de infancia o perspectiva de género. Ambas se conjugan, pero yo creo que aquí deberíamos de ponderar un cambio relevante y trascendental. Acabo de mencionar hace unos cuantos minutos, acá en esta misma entrevista, acabo de mencionar que el feminicidio es uno de los delitos que más se condenan, que tienen, porque se conjugan otros delitos. Entonces, considero que las penas para adolescentes tendrían que ser reconsideradas, que habría tal vez no aplicar penas
de muerte, pena de muerte, no voy a hablar de ese tema, pero sí reconsiderar unas penas más estrictas, más severas, sobre todo en el delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de privar de la vida a una mujer por el simple hecho de serlo, pero también se conjugan otras actuaciones que pudieran darse post-mortem o antes de la muerte, pero privando de la libertad, causando daño y todo lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, sí considero que sería cuestión de legislación, es un área de oportunidad que debemos de trabajar para saber efectivamente cómo manejar esta situación. Es un adolescente de 16, 17 años que ya entiende los conceptos de secuestro, de muerte, actuar con dolo, con ventaja, con premeditación, de conocer que si tú vas a actuar en contra de esa chica porque fue tu novia y ya no quiso estar contigo, o porque tienes otra novia y está celosa y ya no quiere que le hables, como fue el caso de un caso de feminicidio de Playas de Rosarito, que todavía está también ahí muy presente, en el que la chica incluso le decía que ya no quería pelear con él, que ya no quería que la buscara, y él dolosamente se asocia con su nueva novia para desaparecerla, para desvivirla. Entonces, yo creo que con toda la red, todos los avances tecnológicos que existen ahorita, no existe ningún adolescente, no quiero creer que exista algún adolescente que no tenga redes sociales, que no vea el internet, que no pueda checar las notas en el internet. Ellos están conscientes de lo que van a hacer. Y por eso es el trauma de todas esas familias a quienes abrazo con el corazón. Desde el fondo de mi alma les doy un abrazo, porque debe de ser muy difícil perder un hijo, una hija, perder una hija por feminicidio, sobre todo en circunstancias tan agravantes, y que casi siempre resulta así. Quien les quita la vida es alguien cercano, conocido, a quien le dimos la confianza, y simplemente son temas muy sensibles que yo sé que cuando las personas escuchen esta entrevista, varias personas se van a recordar sucesos que no les gustan recordar. Pero yo sí estoy a favor de una mejora correctiva y más sancionable a la ley de adolescentes, sobre todo en los delitos de gravedad como es el feminicidio. Y es que, como comentaba, estamos en 2026, ahorita hay una revolución gigantesca de la tecnología, redes sociales, sobre todo Instagram, entonces es imposible que un adolescente no tenga acceso, por lo menos, y ni siquiera pueden escudarse con, pues es que yo lo uso nada más cuando llego a mi casa, y llego a mi casa ya muy tarde, hasta las 8 de la noche, bueno, pero igualmente 9, 10, no creo que... Seamos honestos, la mayoría de adolescentes llega a su casa y lo primero que quiere hacer es ver televisión, programas, no sé, todo en su celular. Es imposible que en ningún momento del día no tenga la oportunidad de abrir estas plataformas y ver qué está pasando. No, y si simplemente toman el modus operandi de otras personas que han sido asesinos seriales, que han tenido condenas muy largas, toman el modus operandi. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente para prevenir eso? Para ofrecerle a las víctimas colaterales el hecho de sentir que verdaderamente se hizo justicia en un delito tan grave como es el feminicidio a manos de un adolescente. Es un tema muy sensible que realmente ahorita también, así como el internet juega a favor, también juega en contra. Yo creo que también tendríamos que llevar mucho de la mano la regulación de las redes sociales. Sí, completamente. Urge. Es urgente. Urgente. Y sobre todo bueno, yo
Tengo entendido que algunas escuelas, sobre todo secundarias, están aplicando estas normativas, pero 100% urge porque, por ejemplo, están las llamadas ahorita, que fue con precisamente todo este auge de la IA, que hay series de frutas que luego salen en internet, y estas series de frutas, o sea, los diálogos, Dios mío santo, incentivan micromachismos que luego ves en adolescentes, y lo digo como maestra practicante. Es aterrador ver cómo repiten estos chismes de los micromachismos que le comentaba, porque esto 100% lleva y forma parte de una causante primaria de la violencia feminicida. Claro, es real, es sí. cierto, lo que ven lo quieren ejemplificar, lo quieren llevar, los estás predisponiendo, los estás educando en esa conducta. Sí. Y esa conducta tarde o temprano va a tener una responsabilidad. Por eso vemos tantos casos donde muchas jóvenes menores de edad, hablamos de 14 a 16 años o a 17 años, están cometiendo delitos contra sus propias madres y contra sus propias hermanas, porque no están siendo correctamente supervisados en el contenido que están visualizando o escuchando. Yo soy de la vieja era. Si tú me preguntas cuántos años tengo, yo tengo 55 años y me considero de la era anterior al internet. Sin embargo, yo considero que los cambios siempre nos tienen que dejar algo bueno. Sí. Pero tristemente te das cuenta de que no todo lo que ves en televisión, no todo lo que ves en internet, no todo lo que ves en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales, suma. Y nosotros como padres, en estos momentos, al estar más preocupados por ser buenos proveedores, por ser personas que nos preocupamos por los hijos, por ser padres presentes, estamos perdiendo, estamos haciendo de lado lo que verdaderamente es importante y relevante, porque la educación empieza en casa, sí, la educación empieza en casa, pero también tenemos que tener otros lugares de los cuales nos tenemos que apoyar, y la educación ahorita en México está muy deficiente. Se perdieron los valores, se perdió las cuestiones cívicas, ya no hay respeto, no hay tolerancia, no hay empatía, no hay ningún valor que nos sume a crear adolescencias más conscientes. Sí tenemos que trabajar mucho con ellos. Yo creo que si ahorita los padres nos hemos y los abuelos, hablo ya de mi generación, nos hemos convertido en mucho más tolerantes, en seres mucho más permisivos, no tolerantes, la palabra no es tolerantes, permisivos. Nos hemos convertido en seres muy permisivos, porque con esto de la generación de cristal ha venido a poner muchos obstáculos en la formación, en la educación de los adolescentes. Y no quiero decir que todos sean malos, hay jóvenes muy buenos, muy inteligentes, que han aprovechado este avance tecnológico para crecer, porque en nuestro tiempo no teníamos esta herramienta tan maravillosa, ¿verdad? Pero no todo es malo, no se trata de satanizar, se trata de tomar lo que más nos une. Y trabajar, como bien lo decía, esa parte de la tolerancia, la frustración, porque se está viendo que, y me incluyo, en nuestra generación ya no hay una tolerancia al debate, y siempre que se piensa en la palabra debate, luego se asume que tiene que ser algo negativo, algo conflictivo, cuando la realidad es que debatir justamente es compartir un prospecto de ideas, de ver cuáles de algunas tienen mayores áreas de oportunidad para su análisis, etc. Pero se está viendo que nuestra generación ya es que si yo digo que es verde es porque es así, así y así, mira, hasta te doy pruebas, pero no. ¿Y dónde queda entonces también la libertad de ideas? Y esto también, de la tolerancia y la frustración, pues tiene todo que ver con lo que comentábamos acerca de las violencias en general. Y lo que ven en casa. Acuérdate que todo esto se repite por patrones. Son patrones, se siguen patrones. Lo que sigan viendo en casa es lo que se va a repetir a una u otras circunstancias. Entonces, en justicia de adolescentes, yo sí considero eso. Sí.
muy importante. Pues ahora me gustaría pasar al capital beneficiado por los feminicidios de clase, que ese es otro de los ejes de esta entrevista. Y bueno, sobre todo al punto de despojo territorial y megaproyectos. Sí. ¿De qué forma la falta de presupuesto público para refugios o subsidios de vivienda empuja a las mujeres de vuelta con sus agresores? Era lo que te comentaba en la sí. contestación anterior. Mira, no podemos decir que todos los megaproyectos son malos. No, tenemos que ser también muy inteligentes para hablar de este tema que merece una investigación seria. Cuando existen grandes proyectos de transformación territorial, pueden generarse desplazamientos, conflictos sociales y modificaciones profundas del tejido comunitario. Si realmente el Estado, que es el encargado de proporcionar y garantizar el acceso a la justicia, no invierte en dar protección a las mujeres que son desplazadas, que vienen de la destrucción del tejido social, estamos creando también de cierta manera nosotros más violencia. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esas mujeres regresen al entorno, al círculo que está creando la violencia. Y ahorita a lo mejor solamente pueden ser ellas, pero si son madres, también van a involucrar tarde o temprano a los menores. Entonces, yo considero que es muy importante que haya más inversión para brindarles albergues de asistencia, tanto temporal como definitiva, pero no solamente que se les albergue, sino que sea un lugar donde se les capacite, se les faculte, se les enseñe a generar su propio recurso, se les enseñe a salir de la violencia de una manera objetiva, técnica, creciendo emocional, física, espiritual y laboralmente. Considero que sí son proyectos muy costosos, pero que son muy necesarios. Te preguntarías tú, porque yo sí lo he hecho, ¿cuántas mujeres que vemos en situación de calle tuvieron esta única alternativa? Sí. ¿En realidad desde un principio anduvieron en drogas? ¿O el mismo sistema las empujó? ¿O la misma sociedad las llevó allí? Son cuestiones que tenemos que analizar con mucha inteligencia. Los megaproyectos no todos son malos. Y no quiero decir que todos busquen crear condiciones de vulnerabilidad para las mujeres. Pero sí creo que tenemos que brindarle a la mujer, cuando sufre desplazamiento, pérdida del tejido social, condiciones, que pueda sortear la decisión de abandonar al agresor, un lugar o lugares dignos para su recuperación en todos los sentidos. Es muy difícil darnos cuenta que, como te lo digo, esta entrevista me generó mucha expectativa y mucha alegría, porque me brindas la oportunidad de hacer propias conclusiones de lo que yo me pregunto. Y que yo digo, juzgamos si esa mujer anda en drogas, si esto y lo otro, pero realmente ¿qué hicimos como sociedad? ¿Qué hicimos como institución? ¿Qué hicimos como sistema para evitar que ellas estuvieran ahí? Incluso hay mujeres que atentaron contra su propia vida. Algunas lo lograron y otras no, porque no les quedó más salida que esa. La salud mental juega un factor preponderante en nuestros tiempos.
La salud mental debería ser considerada como obligatoria dentro, así como nos piden una escuela de padres, así como nos piden un estudio socioeconómico, así como también debería de pedirse un estudio en salud mental. Completamente. Sí, porque está afectando demasiado a las mujeres el nuevo entorno en el que se vive. Cada vez más se ve debido a la falta de empleo, debido a las oportunidades de trabajo, debido a las propuestas económicas, debido a las relaciones laborales, a las relaciones interpersonales. Cada vez más la mujer se está volviendo vulnerable. La interseccionalidad está jugando un factor muy importante y volvemos a lo mismo. Todo nos va a llevar hacia el eje principal. Entonces, en realidad, y este comentario va a sonar un poco fuerte, pero sí siento que es necesario hacerlo. En realidad le estamos brindando a la mujer la protección y el acceso a la justicia que merece, o como sistema le estamos fallando. Nos estamos quedando cortos. Ahí está la pregunta para que mis colegas, los jueces, los magistrados puedan contestarla. Y también que nosotros como sociedad nos incomodemos, porque solo a través de la incomodidad es que muchas veces agarramos pues una competencia sensibilizada e integrada, porque sí, me gustó lo que ahorita abordaba de cuántas mujeres en situación de calle no hay allá afuera y lo único que reciben son señalamientos de es que seguramente estaba en drogas, seguramente se fue de su casa por andar desenfrenada, etc, etc. Pero cuando esta misma mujer fue a buscar una oportunidad laboral, ¿qué fue lo primero que recibió? Un señalamiento, no, discriminación, revictimización, estereotipos, prejuicios, señalamientos. O sea, es que tenemos que ir más allá de lo que siempre escuchamos en la televisión. Fíjate, o de lo que siempre escuchamos en las conversaciones o en los podcasts. Ya estamos cansadas, y te lo digo porque soy mujer, y te lo digo porque hago acompañamiento, soy abogado y estoy de cerca con muchas mujeres. He tenido casos donde la mujer, después de ya llevar un proceso adelantado, penal y civilmente o familiarmente, desiste, perdona al agresor y vuelve al círculo creyendo él va a cambiar. No es como era antes, porque yo también he cometido errores. Sí, todos cambiamos, es la naturaleza del ser humano, cambiar. Pero ¿por qué tienes que ser tolerante por qué tienes que invisibilizar la conducta de una persona que te daña? No solamente existe la violencia física, psicológica, emocional, económica, ginecobstetra, existe también la violencia consentida, la permitida, la que tú, a pesar de venir, y discúlpenme mujeres, pero lo tengo que decir, tú, a pesar de tener acceso a la justicia, tú, a pesar de venir y escuchar un asesoramiento jurídico, de iniciar un procedimiento, lo ignoras, lo consientes, lo permites y regresas al círculo. Tú, no todas las mujeres tienen las mismas condiciones de acceso a la justicia. Es un punto que sí quiero tocar. Porque si bien es cierto, como te lo dije, si bien es cierto que existe desigualdad, discriminación, no todas llegamos a la justicia de la misma manera, no podemos hablar de justicia para las mujeres si realmente no sabemos y no nos preguntamos qué mujeres realmente necesitan acceder a ella. También hay mujeres que, aunque accedan a ella, no la quieren llevar a cabo.
Y después, cuando sucede lo inevitable, el feminicidio, la familia dice, ¿por qué no lo supe? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no la ayudé? Señora, tampoco ella se quiso ayudar. Señor, tampoco ella se quiso ayudar. Es importante hacer hincapié en esto. También existen muchas carpetas de investigación inconclusas porque ellas decidieron regresar. Soy maestrante en Derecho de Familia y te lo tengo que decir, porque pasa, porque sucede. Porque somos víctimas hasta el día que queremos serlo. Y esto no debería ser tomado como un juego. No deberíamos de venir a poner carpetas de investigación o levantar falsas denuncias o denuncias, aunque fueran ciertas, y después dejarlas inconclusas. Porque dependemos económicamente de una persona que vulnera nuestros derechos, que daña nuestra integridad física y psicológica. Entonces, ese también era importante tocar el tema, porque lo vivo cotidianamente. Y sí, es que cuántas veces, y es que justo eso perpetúa todavía más el concepto de violencia, porque se piensa que solamente, o sea, que hasta dentro de esta palabra, dentro de este término que comentábamos, hay estereotipos, hay estigmas, hay etiquetas que solo es víctima quién, tal. Claro, y claro que, o sea, y tú lo perpetúas. Claro, y se tenía que decir. Y se dijo, y tú lo perpetúas. Entonces, sí, definitivamente hay un sesgo de clase en todos los sentidos, y uno de sus intervalos, además de la falta de sensibilización real, pues es justamente el concepto que se tiene de violencia. Sí, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo percibe quien llega a ser en un momento dado víctima directa, víctima indirecta, pero que además lo consiente? Uh-huh. Porque tú como abogado particular, defensa pública, pues a lo mejor también lo vive, debe de vivirlo, pero te voy a decir algo, no tienen tiempo ellos para ahondar en este punto, pero nosotros como defensa pública, y a nombre de todos mis colegas que también lo deben de haber vivido en alguna situación, les hacemos un llamado inteligente, un llamado a la inteligencia, un llamado a la cautela, un llamado a amar su propia seguridad, porque puedes hablarles del violentómetro, puedes hablarle de los riesgos, puedes hablarle del riesgo formal, puedes hablarle de que el dictamen la señaló como víctima, como que existía un daño reparable, y sin embargo ellas olvidan todo, porque su miedo, su terror a salir del entorno es mayor. Pero eso lo único que hace es, como usted lo que comentó, perpetuar la violencia, incrementarla y poner en riesgo su propia vida. Correcto. Pues muchísimas gracias por la entrevista de hoy, abogada. La verdad es que quedo un poco, la verdad, preocupada, mortificada por todos los ejes que estuvimos abordando, sí, pero también empapada de información, empapada de conocimiento, y sobre todo, pues, como le comentaba cuando recién me presentaba, quería tener la perspectiva, la lectura judicial cercana, en viva voz, y ahora que la tengo, no pienso quedarme solo con, bueno, ya tengo la información, lo incorporo en mi investigación, no, sino ver qué prácticas puedo hacer yo como integrante de la sociedad, porque vaya, le comentaba que parte de mi ensayo político habla sobre la democracia, y de qué democracia puedo hablar si uno de sus integrantes tiene temor a la participación ciudadana, tiene temor a que se reconozcan su voz. Y muchas veces debo admitir que yo he tenido temor de participar, de que se conozca mi voz, justamente por eso. Entonces decía sobre la incomodidad, que era importante que nos hiciéramos, mejor dicho, preguntas incómodas, porque solo así obtenemos respuestas reales. Es muy cierto. Plantearnos preguntas que nos incomoden, que nos, pues sí, que nos hagan darnos cuenta si realmente esos conceptos de valores que tenemos los concatenamos con nuestras prácticas cotidianas. Así es. Y que realmente logremos el objetivo de la entrevista.
Porque sería muy Correcto. bonito venir aquí a solamente poner flores y maravillas, pero no. Esto no está sucediendo así, ni con flores, ni con estrellitas, ni con cosas maravillosas. La violencia siempre va a ser un concepto digno de estudio porque causa temor, aterroriza, te impide la movilidad de la defensa de tus derechos. Carla, para mí fue un gran gusto haber aceptado tu entrevista. Muchísimas gracias por fijarte en tu servidora. Y antes que nada, antes de despedirme, me gustaría que me permitieras unos segundos para poder enviar un mensaje a las mujeres que escuchen esta entrevista de manera particular. Mira, yo les diría a todas ellas que ninguna forma de violencia debe normalizarse, que pedir ayuda no es una señal de debilidad y que nadie tiene derecho a violentarlas, independientemente de su condición económica, de su edad, de su historia personal o de sus circunstancias. Y también les diría a las instituciones que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una vida que merece ser protegida. Y voy a cerrar pues con esta frase que me impactó, que me gustó mucho y que quiero hacer reiterativa. Porque cuando una mujer tiene que demostrar que merece justicia, entonces el sistema ya le falló. Completamente. Muchas gracias, abogada.